Y hoy estamos con Romy. ¿Cómo andas, Romy? Hola, Mari, ¿cómo estás? Qué lindo tema hoy, ¿no? Interesante. Y muy de vanguardia, ¿no? En los índices de fecundidad adolescente. ¿Han bajado, han subido, han...? Bueno, la verdad que los datos demuestran que gracias a una serie de políticas que se han implementado, estos índices de fecundidad adolescente han disminuido. Primero, entender un poco a qué nos referimos con esto de la fecundidad, ¿no? Bien. Que tiene que ver con unos índices o unas tasas de comparación que nos permiten compararnos con poblaciones o provincias o países, etcétera, para ver, bueno, la cantidad de hijos o la cantidad de nacimientos en realidad, nacimientos vivos, versus la cantidad de mujeres en edad reproductiva, o en edad fértil que se llama. ¿Qué pasa? Históricamente los demógrafos, los investigadores observaban estos números y miraban la intensidad, es decir, la cantidad de nacimientos por mujer promedio, ¿no? Bien. Pero se dieron cuenta que a medida que pasaba el tiempo, y principalmente en países como Argentina, donde los nacimientos vienen disminuyendo progresivamente desde hace ya muchísimos años, varios años, se dieron cuenta que el problema no estaba en la intensidad justamente, sino en el calendario. Es decir, cuándo se provocaba el primer nacimiento principalmente en una mujer. Y ahí es cuando llegamos justamente a este índice de fecundidad adolescente, que básicamente nos muestra, la tasa de fecundidad adolescente nos muestra la cantidad de nacimientos de mujeres de menos de 19 años respecto de la cantidad total de mujeres de 10 a 19 años. O sea que es un dato muy sensible, ¿no? Si uno lo ¿De qué edad dijiste? ¿10 años? De 10 a 19 años. La tasa de fecundidad adolescente vos la podés dividir en dos tasas específicas. La temprana, donde observamos los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, que evidentemente la causa potencial de esos embarazos son generalmente abusos o violencia sexual. 8 o 9 de cada 10 embarazos son no intencionales, por supuesto, producto de esto. Y la tasa de fecundidad adolescente tardía, que se llama, que es de entre 15 y 19 años. Bien. Y contanos del plan ENIA. Sí, del plan ENIA. Bueno, el plan ENIA es una política pública que nace en el año 2017 como prevención, con el objetivo central de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Justamente por estos números que te decía, 7 de cada 10 embarazos de mujeres de 15 a 19 años no son intencionales y 8 a 9 en niñas de 10 a 14 años no son intencionales. Es por eso que nace puntualmente esta política pública, que tiene básicamente la razón de ser de la política pública es participar en el territorio. Se eligieron en principio 12 provincias del NOA y del NEA y provincia de Buenos Aires para hacer intervención en este caso, que es a través de conserjerías, por supuesto la provisión de métodos anticonceptivos modernos de manera gratuita, pero principalmente lo que era conserjerías en escuelas, en centros educativos, en poblaciones vulnerables seleccionadas. La verdad que el plan desde el 2018 que comenzó su implementación fuerte al 2023, notables resultados, se bajó a un 50% la cantidad de embarazos no intencionales en los adolescentes, en las adolescentes. El censo 2022 lo ratifica con un 50% menos de embarazos, de niños nacidos en mujeres de 10 a 19 años. Es decir que, bueno, una política pública efectiva, pero que, bueno, lamentablemente hoy está medio complicado su continuidad. Contanos por qué. Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con en materia de salud sexual y reproductiva, el gobierno nacional ha realizado varios recortes en lo que tiene que ver con esto, principalmente en la provisión de recursos, pero aún más en lo que tiene que ver con los contratos de los profesionales especializados que brindaban las conserjerías en todo el país con este plan ENIA. No solo con el plan ENIA, sino que también nos están llegando otros recursos como el misoprostol, por ejemplo, por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, como que dentro es la materia en sí de salud sexual y reproductiva que está bastante complicada actualmente. Hace unos meses, en abril, salió un comunicado del Gobierno Nacional de que el plan no se caía,
pero se reducía únicamente a su plan, a su plan rector, sería que es la provisión de métodos anticonceptivos. Y como se sabe, digamos, variadas investigaciones de que solo el método no funciona si no hay por detrás todo justamente consejo, aprendizaje, educación sexual y demás. Entonces, sí. Sí. Y no dejo asombrarme de los números. Es tremendo. Perdón. Sí. Bueno, con respecto a esto de la fecundidad también, ¿no? Podemos pensar que este plan también, ¿no? De la interrupción del embarazo también tuvo su implicancia en la modificación de los números. Todavía no tenemos números claros de... porque, ¿qué pasa? El tema de aborto es un tema muy sensible, que antes de la legalización, antes de la ley del IVE-ILE, por supuesto que los números nos costaba conseguirlos, lógicamente, porque no era legal, ¿sí? Hoy se sabe de que se están realizando estas prácticas principalmente en sectores más vulnerables, pero de nuevo está siendo, si se quiere, ideológicamente puesto en duda la ley, y es por eso que bueno, también se están recortando muchos de estos recursos que son necesarios para llevar adelante la práctica de manera, digamos, correcta, ¿no? Por supuesto. De manera correcta. Bueno, ¿querés contarnos, Romy, la última pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, desde tu mirada, ¿no? ¿Qué aporte nos dejás para el bienestar y la buena salud? Bueno, en este tema puntual, acá me gustaría hacer una reflexión, porque mucho se habla del embarazo adolescente o de los planes o de qué está pasando, que no bajan los recursos y demás, pero quizás no nos estamos posicionando en la persona. O sea, cada niña o cada adolescente que tiene un embarazo está poniendo en riesgo muchas cosas, ¿no? No solo su salud, sino también la trayectoria escolar, porque hay estadísticas que muestran que la mayoría abandona sus estudios, el tema del potencial ingreso o futuro trabajo que pueda llegar a tener. Por lo tanto, yo me pregunto, ¿no? Y esta es una reflexión por ahí que me gustaría dejar, es esta comparación entre la prevención o la monetización de la prevención, ¿no? de estos casos versus el embarazo. ¿Cuánto nos sale un embarazo de un adolescente hoy y a futuro, ¿no? Entonces, por ahí la reflexión sería pensar un poco más en cada una de estas niñas y mujeres y pensar en base a eso, a la prevención y a la educación sexual, para que, bueno, los embarazos sean intencionales en última instancia, ¿no? Que si sucede un embarazo sea porque realmente quieren tener un niño o una niña. Qué importante. En el próximo bloque seguimos con